Pues muy buenas tardes y bienvenidos a Aprendiendo de la Historia. Somos Luis, Paula y Rocío y en el programa de hoy vamos a hablar sobre el franquismo. Entonces, ¿el franquismo qué fue? Pues fue un movimiento histórico de carácter autoritario que estuvo dirigido por el coronel Francisco Franco, que tuvo lugar desde 1939 tras acabar la Guerra Civil hasta 1975 con la muerte de Franco. Entonces, el movimiento de Franco se caracteriza por ser ultranacionalista, católico y militarista. Se oponía a ideologías de izquierdas y querían evitar que el comunismo avanzara por España. Se censuraron los medios de comunicación, se eliminaron los partidos opositores, se prohibieron los sindicatos laborales y las lenguas cooficiales como el catalán y el euskera. Su mando tuvo diferentes etapas y esto lo va a decir mi compañero. Bueno, ahora para introduciros un poco en la historia os voy a hablar sobre la primera etapa del franquismo. Esta comprende desde 1939 hasta 1953. Tras la Guerra Civil, España estaba desolada, cuando justo estalló la Segunda Guerra Mundial, en la que Franco se mantuvo neutral debido a que no podíamos hacer frente tras acabar nuestra guerra civil. Tras acabar la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU, pero España se quedó excluida debido a la relación de Franco con el fascismo. Muchos países le cerraron sus fronteras a España. Tras esta etapa comienza esta segunda, que comprende desde 1953 hasta 1959. La Guerra Fría acercó a España a los países occidentales, con un gobierno renovado. El país entró en una nueva fase económica en la que se firmaron tratados económicos con otros países, lo que hizo que el país creciera económicamente. En 1955, España ingresó en la ONU y esto provocó un desarrollo económico favorable y que el país se abriera al turismo y a la inmigración. Bueno, pues ahora yo voy a hablar de la tercera etapa, que estuvo comprendida entre 1959 y 1969. En esta etapa se le empezó a dar importancia a la industria y se produjo una apertura del comercio. Además, también empezaron a surgir las primeras manifestaciones en contra de la falange. En 1959, la clase media elevó sus ingresos y hizo que su estatus de vida mejorara. Ahora voy a explicar la cuarta y última etapa del franquismo, que duró de 1969 a 1975. En esta etapa cada vez aumentaban más y más las huelgas y protestas, por lo que hizo que la posición de la falange se fortaleciera. A su vez, la salud de Franco se deterioraba cada vez más, lo que hizo que éste nombrara a Juan Carlos I como su sucesor. El 20 de noviembre de 1975, Franco moría y Juan Carlos I tomaba su relevo y instauró la monarquía. Bueno, todo esto es lo que nos cuentan los libros acerca de esta larga etapa, ya que el franquismo fue la etapa más longeva de la historia. Pero nosotros hemos querido ir más allá, así que hemos realizado una entrevista a un hombre que vivió todo esto en primera persona. Bueno, pues buenas tardes. Somos alumnos de ISEN y estamos estudiando educación primaria y para la finalidad de nuestra visita es poder realizarle unas preguntas a alguien que haya vivido en esa época. En concreto, hemos elegido a mi abuelo, don José Luis Redondo. Saluda. Buenas tardes. Soy yo el abuelo de Luis. Bueno, pues hemos venido hoy para poder hacerle unas cuantas preguntas sobre la época, de cómo se vivía y tal, ¿vale? Así que vamos a empezar. Vale, la primera. ¿Recuerda usted cuántos años tenía cuando se implantó la dictadura franquista? No, ¿No? ¿No te acuerdas? no, años ninguno, meses. ¿Pero te acuerdas cuántos años? Bueno, más o menos. Yo nací en el 39 Ujú. y se implantó en el 39, pero en abril. Y yo nací en marzo, 15 de marzo, y al 1 de abril, 15 días después de yo nacer. Pues muy cerquita, ¿no? Bueno, vale. ¿Se acuerda más o menos de qué manera se vivía en España en esa época? Bueno, regular.
¿Regular por qué? Porque había gente que ganaba algo, había gente que ganaba mucho y había gente que ganaba muy poco. La mayoría de los habitantes ganaban muy poco dinero. Ujú. Así que no vivían muy bien. Entendible, vale. Muy interesante. Vale, siguiente. En las casas, ¿cómo se vivía, cómo se llevaba a vivir bajo una dictadura en las casas normales? Pues, como se podía, dependiendo del dinero que ganara siempre el marido, porque la mujer normalmente no encontraba trabajo. Claro, porque eso, luego viene otra pregunta que es sobre cómo era la vida de la mujer en aquella época. Es decir, por ejemplo, ¿a qué se dedicaba su madre? A cuidar de casa. Igual que todas las mujeres en esa época. Todas las mujeres. O sea, eran amas de casa y nada más. El que trabajaba siempre era el marido. Mi padre, por ejemplo, pues era ferroviario y tenía que salir con los trenes algunas veces a otras ciudades distintas de donde vivía. Pues sí que te acuerdas de cosas, ¿eh? Ya, pero Vale. Tú fuiste usted fue a la escuela, ¿verdad? Sí. ¿Recuerda más o menos cómo era el comportamiento de los docentes, es decir, de los profesores con los alumnos? Pues era normal, como siempre, pero eran más explícitos, sabían explicarse muy bien y como casi no teníamos libros, pues anotábamos todo lo que nos decía en cuadernos y ahí estudiábamos otra vez. Y entonces contestábamos bastante bien porque los profesores nos preguntaban cosas que sabía que nosotros íbamos a contestar. Ah. ¿Y alguna vez hacían trabajos, por ejemplo, yo qué sé, salir de excursión o hacer trabajos allí manuales, de proyectos y tal? Sí, trabajos manuales sí, pero salir de excursión No, nunca. nunca. Cuando me cambié de domicilio a otra ciudad distinta a la que nací, había un colegio que el profesor era un sacerdote. Ujú. Y él sí nos hacía unas explicaciones y unos comentarios muy valiosos para nosotros, porque era un fenómeno. Pero salir con nosotros de excursión por ahí no. Vale, muchas gracias, muy interesante. Vale, siguiente. ¿En esa época tú crees que se vivía con miedo? ¿Miedo a qué? No sé. Yo qué sé, salir a la calle porque no sé. Se dice que en esa época se vivía con algo de miedo. Yo nunca. Y mi familia tampoco. Pero tú crees que en general... En general había gente que sí, Ujú. que temía porque había bandoleros y había gente que atracaba las viviendas en los pueblos y eran peligrosos. ¿En las ciudades también pasaba? Las ciudades menos, porque había guardias que trabajaban de noche también y era menos. Pero en algunas ciudades sí. Vale, vale. ¿Y hay algo característico de aquella época que podría contarme? Característico. Ujú. Algo que lo diferencie, por ejemplo, de cómo se vive hoy en día. Yo y mi familia no. Otras familias, gente conocida, sí. Una vez se nos perdió un niño y tuvimos que salir a buscarle allí por la sierra. Y los padres pues pasaron miedo, pero es lo único que yo conocí de miedo. Vale, vale. ¿Y te acuerdas más o menos de la muerte de Franco? Más o menos en qué año fue. No me acuerdo exactamente.
Pero se notó de algo, o sea, cuando murió, tú sabes que cuando murió Franco pasamos de una dictadura a una democracia. Sí. Eso lo saben, ¿no? Ese cambio, ¿cómo lo viviste tú? Yo no lo viví siquiera, ¿Cómo que no? porque seguí viviendo exactamente igual. Ajá. ¿En qué Pero trabajaba? yo no trabajaba entonces. ¿No? Espérate, entraba para acá. Vale. Entonces, ¿usted se acuerda de la muerte de Franco? Más o menos en qué época fue, ¿no? Pues estaba yo en la escuela naval, Sí. en Marín, cuando murió. Y exactamente el año no me acuerdo. Ujú. Y el cambio ese Pero debe de... hacer unos 44 Sí. años o por ahí. ¿Y se acuerda más o menos si usted sintió algún cambio entre cuando pasamos de la dictadura de Franco a la democracia? Yo no lo noté, ¿No? porque yo fui del Frente de Juventudes, que era de Falange, y no noté cambio entonces. Pero hubo mucha gente que sí notó cambios. Ujú. Bueno, notó cambios, unos para peor y otros para mejorar. No sé exactamente, pero yo oí hablar de esa forma. Vale. Con esto concluiríamos la entrevista, pero hay todavía una pregunta más porque algo me contaste hace mucho tiempo. Y es, ¿alguna vez estuvo cerca del mismísimo Franco? Estuve de tal forma que me dio la mano. En persona. En persona, en Cáceres. Ajá. Yo estaba viendo un desfile en una escalerilla para subir a otra calle y pasaron por allí, él iba saludando a todo el mundo y a mí también me dio la mano. ¡Wow! Y todavía se acuerda, ¿eh? Toda. Bueno, Eso no se me olvida, ¿no? pues muchas gracias por la entrevista. Ha sido un placer. Pues muchas gracias, don Luis. ¿Ya? Bueno, pues después de esta maravillosa entrevista con la que nos hemos acercado un poco más a esta época de la historia, nos despedimos. Esperamos que os haya gustado y aprendáis muchas cosas de este programa. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendiendo de la Historia. ¡Seguimos aprendiendo!